de célula. Vamos a estar viendo hartas semanas célula, ¿ya? Y vamos a partir primero con las células más básicas. Y algo ya mencionamos la semana pasada, de que para poder ser célula, por así decirlo, o ser un ser vivo, teníamos que cumplir con 3 cosas básicas, ¿ya? Y ahí se extrae la teoría celular. Lo primero es que para estar vivos tenemos que tener un metabolismo propio, que los virus no tienen, y esencialmente por eso es que los virus no están vivos. Un medio que nos separe, o una estructura que nos separe del medio ambiente, que en este caso va a ser la membrana plasmática, ¿ya? Tenemos que tener un metabolismo, tenemos que tener membrana plasmática, y tenemos que tener un código genético, que muchas veces se traduce a la molécula de ADN. ¿Ya? Los virus no están vivos, pero sí cumplen con 2 de 3. Entonces, si el DEMRE quisiera compararnos los virus con las células o con una bacteria, los virus tienen ADN y una membrana protectora, ya una capa protectora, que es parecida en algunos virus a la membrana plasmática, en otros no se parece en nada, ¿ya? Pero es una capa protectora del medio. Pero lo que no tiene un virus es metabolismo propio. Por lo tanto, en cierta forma, ellas no tienen enzimas, no pueden respirar, no hacen respiración celular, por ende tampoco hacen excreciones, etc. El virus forzosamente necesita invadir una célula, modificar la estructura celular para usarlo a su beneficio. Y dependen del metabolismo de la célula, en resumidas cuentas, ¿ya? Entonces, al final, un virus, y por eso es que hay virus que pueden estar congelados eternamente y nunca morir, en realidad, entre comillas, porque no están muertos, ¿ya? Pero pueden invadir una célula actual y generar un descalabro, ¿ya? Así que ahí, de hecho, es lo que se piensa que puede ocurrir en el caso que los casquetes polares se derritan mucho, ¿ya? Con el tema del permafrost, porque ahí hay virus de la época glaciar, probablemente sí, y estén aislados del medio actual y que se han mantenido aislados del medio actual por varios miles de años, pues entonces no sabemos cómo se podrían comportar, ¿ya? Ahí siempre ese otro dato que es bueno siempre dar, porque al DEMRE le encanta usar datos de esto. Y la semana pasada también vimos, aparte del método científico, vimos esto de la teoría celular, ¿ya? Y tenemos que tener claro los 3, 4, entre comillas, porque el cuarto es una extensión del tercer postulado, todos los postulados de la teoría celular. Tenemos que saber que la célula es la unidad estructural, porque todos los seres vivos estamos compuestos, por células, ya sea que tengamos una célula o tengamos varias, ¿ya? La célula es la unidad funcional porque tenemos metabolismo gracias a nuestras células, o sea, funcionamos porque nuestras células funcionan, en resumidas cuentas, y de origen y genética, en cierta forma, esto puede estar englobado dentro de uno mismo. La célula es la unidad de origen porque las células provienen de otra célula que ya existió anteriormente, ¿ya? Provienen de otro ser vivo. Y genética porque dentro del código genético de la célula, dentro de este ADN, existe todo el material genético mínimo necesario para formar a otra célula nuevamente. Por eso es que en cierta forma estos dos postulados apuntan a lo mismo, a la preservación de las células, ¿ya? A la mantención, a la perpetuación en cierta forma de la estructura viva, ¿ya? Y esto se aplica a todos los seres vivos, todos. Aquel ser que se defina como ser vivo cumple con estos 4, vamos a mencionar, postulados, ¿ya? Un virus cumple con el primero, podría cumplir con el tercero, el cuarto, pero no va a cumplir jamás con el segundo. Así que ojo ahí porque hago de tanto hincapié en eso, porque creo que lo vi en un facsímil de EMRE hace como 2 años atrás, ¿ya? Entonces siempre es bueno estar ahí haciendo los ejercicios más actuales en ese sentido, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver el modelo de células procariontes, que son la célula más básica que existe, pero que cumple con los postulados de la teoría celular, por lo tanto está viva, ¿ya? Y también vamos a diferenciar estructuras, que eso también lo que le encanta hacer al DEMRE, es comparar, ¿ya? Compara una célula con otra, yo tengo que saber cuál célula es, si es eucarionte o es procarionte, ¿ya? Y antes de ver ahí la célula procarionte, vamos a que tengo que describir todo esto. Voy a correrlo un poquito así para poder escribir al lado, porque vamos a ir haciendo una descripción de la célula y la idea es que quede espacio para poder describir y escribir. Aquí ya tenemos suficiente para poder escribir. Ya, a ver, lo primero.
Existen dos tipos de células, ¿ya? Las células procariontes y las células eucariontes. Hoy día vamos a ver las más básicas de todas, que son las células procariontes. La próxima semana, o a partir de la próxima semana en realidad, ya vamos a estar viendo estas células complejas que son las células eucariontes. ¿Cómo se escribe cada una? Ahí están, procariontes y eucariontes, ¿ya? Las procariontes son las células simples, las bacterias, y las eucariontes son las células complejas como las células de los hongos, las células de los vegetales, las células de nuestro organismo, del todo los animales en realidad, son células eucariontes. Y aún así, dentro de las eucariontes vamos a tener divisiones, ¿ya? Los fungi, los vegetales, los animales, así a grandes rasgos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver estas células que son de un funcionamiento más simple, que tienen estructuras más sencillas también, ¿ya? Vamos con el puntero. ¿Dónde está el puntero? Ya. Lo mínimo para hacer una célula es que tenemos que tener sí o sí, y por ende todas las células lo tienen, es una membrana, son ribosomas y es ADN. Bueno, y el citoplasma. Esto que está destacado, o lo vamos a dejar encerrado mejor, ahí sí. Esto es lo mínimo para definir a una célula. Una célula tiene que tenerlo, da lo mismo si es eucarionte, si es procarionte, si es animal, si es vegetal, si es hongo, da lo mismo. Tiene que tener sí o sí esas 4 estructuras, ¿ya? Para poder funcionar, porque si no, no podría funcionar en resumidas cuentas. Y si no funciona, no puede mantenerse viva, ¿ya? Cuando un virus afecta a una bacteria o a una célula eucarionte, como en el caso del COVID, afecta estas 3 estructuras, perdón, estas 4 estructuras. Normalmente afecta a los ribosomas y el citoplasma y atraviesa, ingresa a la célula a través de la membrana celular y modifica el ADN. ¿Ya? Normalmente los virus, como te digo, hacen eso. ¿Ya? Ya, pues, y hay estructuras, y aquí vamos a cambiar de color. Ya se me perdió el mouse. Y mi color, vamos a ponerle azulito para que se vea. Esta estructura, como la cápsula, como la pared, como el mesosoma, como el plásmido, se me corrió el plásmido, ahí sí, el plásmido, el flagelo, el nucleoide, el pili que se ven ahí, son estructuras propias de un procarionte. Eso quiere decir que yo podría diferenciar una célula eucarionte de un procarionte, ¿ya? Por esas estructuras a las que le marqué un tic, ya que les marqué ahí una rayita de color azul. Las estructuras rojas, o lo que yo encerré en rojo, ya sea que lo encerré en un círculo o le puse un cuadrado, ¿ya? Esas son estructuras que tienen todas las células. Da lo mismo si son procariontes o eucariontes. Entonces, a lo que voy. Si el DEMRE me compara una célula con otra y me está nombrando los ribosomas, el ADN, el citoplasma, la membrana, yo no podría definir, no podría distinguir qué célula, qué tipo de célula es. No podría saber si es procarionte o eucarionte. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, todo eso que está encerrado ahí en rojo son estructuras que son comunes. ¿Ya? Si ahora, dentro de esas 4 que aparecían, me aparece el pili, por ejemplo, que es este que está acá, ese que está ahí, el pili, o el nucleoide, yo ya puedo decir que es una célula procarionte y marcar esa alternativa si es que me están preguntando las diferencias. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y eso es lo que vamos a definir ahora ya. Ya, pues vamos entonces con uno por uno. ¿Puedo colocar texto directo o no? No, creo que no, no me acuerdo bien. Borrador, opción de flecha, automático visible, no. Entonces vamos a colocar un cuadrito de texto y vamos a ir definiendo estructura por estructura. ¿Dónde están los cuadros de texto? Se me perdieron. Oh, ahí sí. Cuadro de texto. Entonces vamos a ir marcando una por una de las estructuras. Primera estructura, entonces, ADN. Ahí está escrito ADN. Voy a ajustar el cuadro de texto porque si no, no vamos a entender nada. Ahí sí. Y vamos a describir uno por uno. Muy sencillo si no son grandes descripciones, pero sí tengo que manejarlas. ADN, material genético. Muy sencillo. Material genético, me va a comer los tildes, después lo vamos a corregir. ¿Ya? Genético ya el tilde. Material genético necesario,
para la preservación, de la célula. ¿Ya? La célula no podría preservarse, no podría generar células hijas si no tiene ADN. Por eso es que es de vital importancia. Y todas las células tienen que tenerlo porque buscan multiplicarse. ¿Ya? De hecho, por eso es que las bacterias se multiplican súper rápido. La otra estructura que es propia es la membrana plasmática. Yo le voy a colocar plasmática, ojo, plasmática también ya tilde, pero aquí aparece como membrana celular. Membrana celular, membrana plasmática, membrana biológica es lo mismo. Creo que ya se lo había dicho. Entonces, esos sinónimos también tengo que manejarlos, ¿ya? Para que no me pillen, porque es muy común que el DEMRA me coloque un término arriba y abajo está utilizando un sinónimo para ver si me lo sé, ¿ya? Entonces, la membrana plasmática separa el medio externo del medio interno. Y ese medio interno es lo que se define como citoplasma, para no definir citoplasma como medio interno. ¿Ya? Ahí está definido. ¿Ya? El siguiente que tengo aquí es el citoplasma. Bueno, ya lo definimos. El medio interno de la célula está lleno de enzimas y hay, ¿cómo se llama? Nutrientes, hay agua principalmente. ¿Ya? Los ribosomas, que son quizás donde muchas veces se dice que los ribosomas son organelos, y eso es falso. Ya los ribosomas en realidad, nosotros, me pasó una vez, estaba mirando el pasapalabra, ¿ya? Estaba mirando el pasapalabra un día de la tarde y dijeron, orgánulo que sintetiza proteínas. Y yo dije, ¿cómo es posible que lo llamen orgánulo? Orgánulo es lo mismo. Para los españoles, orgánulo. ¿Ya? Y como se basan en la red, claro, para la definición de letras, por así decirlo, podría decir yo que el ribosoma es un organelo. Pero fisiológicamente, funcionalmente, el ribosoma no alcanza el nivel de organelo. Es muy simple para llamarlo organelo, ¿ya? Sería como decir que la sangre es un órgano, cuando la sangre es un tejido, porque es un grupo de células que cumplen una función. Entonces es imposible, no está dentro de la definición el ribosoma. Es muy simple para poder definirlo como un organelo. De hecho, los ribosomas no tienen membranas, que es la característica que tienen los organelos. Los organelos sí tienen membranas, como el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces, el ribosoma sí, eso sí estaba bueno lo que dijo el pasapalabra, se encarga de fabricar o sintetizar, síntesis de proteínas. Las proteínas, enzimas, por ejemplo, como lo vimos, proteínas estructurales, proteínas, bueno, hormonas no, pero mensajeros químicos, ya, eso sí, ya, y las proteínas son de vital importancia para mantener el funcionamiento de cualquier célula, en realidad. ¿Ya? Y todas las células necesitan ribosomas, ya sea que esos ribosomas estén ahí dando vuelta en el citoplasma o que estén asociados a un organelo, como ocurre en las células eucariontes. Ya las células eucariontes, como las nuestras, por ejemplo, hay ribosomas que están pegados al retículo endoplasmático rugoso. Y eso yo creo que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Ribosomas, entonces, síntesis de proteínas. Y de aquí en adelante ya pasamos con estas estructuras que son propias. Voy a cambiar el color, voy a colocarle de color azul para hacer la referencia de que vamos a hablar de estas estructuras propias. ¿Se ven azul o no? Sí, se ven azul. Perfecto. Vamos entonces con uno de los clásicos, que esto es pero muy propio de las bacterias, los mesosomas. Mesosomas. Estos no son organelos, ojo. Las bacterias, los procariontes, yo siempre hablo de bacterias, pero en realidad los procariontes, ejemplo, bacterias. ¿Ya? Los procariontes, prácticamente todos tienen mesosomas. Y los mesosomas, o el mesosoma, es un pliegue de la membrana plasmática. ¿Ya? Es como que la bacteria echó la guata para adentro, ¿ya? Y para tratar de quedar ahí flaquito, y la echó tan adentro que se cortó en dos. Eso le pasó a la bacteria. Entonces, los mesosomas son pliegues hacia el interior, ¿ya? Y de hecho aquí se ve la membrana plasmática. Voy a rayar un poco la figura. Aquí se ve la membrana plasmática, mira, y se plegó hacia el interior. Y ahí se formaron dos pliegues y después se volvió a juntar ahí en la salida. Ese pliegue hacia el interior es lo que se define como mesosoma. Entonces, cuando la célula quiere dividirse, quiere cortarse, se corta por este pliegue, porque lo único que tiene que hacer es cortar aquí nomás. Ahí lo marqué con el color del ahí. En vez de tener que cortar acá, que sería más largo, y por ende le tomaría más tiempo. Entonces la bacteria prefiere, o las procariontes prefieren cortarse siempre donde está marcado el mesosoma.
Ese es como su lugar de división. Eso hace el mesosoma. Favorece la división celular. Pliegue de la membrana que favorece la división celular. Eso es un mesosoma. Y es propio. Lo tienen solo los procariontes. No existen en nuestras células. Imagínate para nuestras células lo que significaría cortarse en menos tiempo. Nos cortaríamos en la mano y nos cicatrizaríamos en la mitad del tiempo de lo que cicatrizamos regularmente. Esa es la ventaja que le confiere a las bacterias. Por eso es que las bacterias se dividen súper rápido, porque ya vienen prepicadas. Y ese precorte es el mesosoma. ¿Queda claro más o menos la estructura? Porque esto, vuelvo a repetir, los procariontes no tienen organelos, entonces no puedo hablar de organelos aquí, pero estas estructuras, perfecto. Vamos entonces con el siguiente que está ahí al ladito, que es esa pequeña porción de material genético que se ve ahí de color amarillo. ¿Dónde está mi mouse? Aquí. Está aquí, ahí la vamos a dejar encerrada. Y es el famosísimo plásmido o plasmidio. De hecho, a mí me lo enseñaron como plasmidio, pero con el tiempo ya han aprendido a llamarle plásmido. Plásmido con tilde. Plásmido. Yo tengo hambre, así que me voy a comer las tildes. Los plásmidos son eso, ADN. Primero que todo, ADN extra. Sí, pues ADN extra que contiene códigos de resistencia bacteriana. No todas las bacterias lo tienen, pero sí o sea, las que logran sobrevivir a un ataque, por ejemplo, de un medio muy adverso, como lo es un antibiótico, son capaces de generar este código de resistencia y se lo pueden entregar, pueden vacunar a otras bacterias que no lo tienen. Entonces el plásmido es un mecanismo que tienen las bacterias para pasar información entre sí, poder comunicarse entre sí y pasar información que les permite resistir un agente externo, como lo puede ser un antibiótico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Me enfermé por una enfermedad bacteriana. Chuta, ya estoy súper mal, tengo fiebre, no aguanto más, me voy al doctor. O me mandan al doctor porque ya estoy muriendo. El doctor me dice, chuta, esto es bacteriano. No te preocupes, ahí está el antibiótico. Clásico antibiótico, amoxicilina. ¿Bien? No de los tantos, o la penicilina. No, la penicilina es muy fuerte, sería muy fuerte. Amoxicilina, porque estoy con faringitis bacteriana. Ahí con nombre de apellido. Voy a la farmacia con mi receta, porque el antibiótico no me lo van a vender si no voy con receta. Voy con mi receta, amoxicilina, ya pago. La amoxicilina estará a esta altura en unas 6 lucas, no es un medicamento muy caro. Voy a la casa y dice, clarita la receta, porque me la devuelven y me la timbran para no ir a comprar más antibióticos. Dice, tomar amoxicilina, una pastilla de tantos gramos por 12 horas. Entonces, cada 12 horas yo tengo que estar tomando este antibiótico. Ya, perfecto, me tomo el antibiótico porque me sentía para el loli. Pasa la tarde, 12 horas más, ya me empiezo a sentir un poquito mejor y mantengo este tratamiento por 3 días, así, pero religioso. Y ya me empiezo a sentir bien. Ya no tengo fiebre, puedo hablar, puedo comer, ya como que me siento bien y dejo el tratamiento ahí. Graso error. Porque las bacterias, lo que estaba haciendo el antibiótico era reducir el número de bacterias que eran las que me estaban enfermando, para empezar. Habían tantas bacterias que el sistema inmune estaba sobrepasado, no podían defenderme. Por eso estaba con esta sintomatología y estaba para la historia. El antibiótico mató a casi el 80% de las bacterias, si es que no fue más, y el 20% que sobrevive son resistentes al antibiótico, porque las bacterias al ir dividiéndose van mutando a los agentes adversos del ambiente, van evolucionando, ¿ya? Y esas bacterias van sacando de su código genético, de su ADN grande que está aquí, que ahí se ve como un plato de tallarines de color morado, por así decirlo, esa porción de ADN que es el plásmido. Y si es que llegan a aparecer nuevas bacterias que no tienen ese código, ellas se lo entregan. Entonces, más encima tienen la capacidad de ser resistente a bacterias que no lo son. Ya, dejé de tomar mi antibiótico 3 días, 4 días, 5 días y me vuelven los síntomas y me vuelven el doble de fuertes. Ah, pero tengo la mitad de la caja todavía disponible, voy a empezar a tomarla. No le voy a hacer ni cosquilla a esas bacterias.
¿Por qué? Porque como son las que sobrevivieron y son las resistentes, aumentaron su número, porque claramente las bacterias se dividen como 8 veces, 10 veces más rápido que una célula, que un glóbulo blanco, aumentaron de número y vuelven a manifestarse con estos mismos síntomas. Y más encima aumentan más rápido ahora porque son más resistentes. Y mis glóbulos blancos se ven sobrepasados y yo me enfermo. Pero si la pastilla, la amoxicilina me hacía bien, ¿por qué ya no me hace bien? Porque ahora todas las bacterias son resistentes a amoxicilina. Imagínate que yo contagie a alguien de la casa y va al doctor, ahora va a tomar y le da amoxicilina, esa bacteria no le va a hacer nada a la amoxicilina, van a tener que usar otro antibiótico. Por eso es tan peligroso usar antibióticos a destajo. Por eso, por ley, tuvieron que ser resguardados, por así decirlo, y los médicos tenían que recetarlos solamente en casos extremos, ¿ya? Y precisamente es por culpa de estos plásmidos que favorecen la resistencia bacteriana. ¿Ya? Ahora, si voy al doctor, me van a subir y me van a bajar primero que nada y me van a tener que dar otro antibiótico, ampicilina, por ejemplo. Y quizá ese sí pueda tener efecto. ¿Ya? Y ahí sí que me lo voy a tener que tomar por los 7, 10 días que me lo den. Porque claramente lo que hace el antibiótico es, uno dice, ya perfecto, mató a todas las bacterias y está dejando a las resistentes. ¿Y por qué me sano? ¿Los antibióticos son capaces de matar a las resistentes? No. Mi sistema inmunológico está ahora atacando a las que son resistentes nomás. Entonces yo le estoy enseñando a mi sistema inmune a defenderse de las bacterias más difíciles de defenderse, porque las fáciles me las está matando el antibiótico y son el 80%. Entonces eso es lo que en cierta forma hace un antibiótico y cómo una bacteria es eliminada por parte del cuerpo. ¿Ya? Aunque eso en realidad lo vamos a profundizar también cuando lo veamos en el electivo, porque cuando veamos sistema inmune, vamos a ver esa parte también de la resistencia bacteriana. ¿Ya? Ese es el plásmido, pues de vital importancia. Y los plásmidos pasan a través de estos como pelitos. ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está mi mouse. Entonces, ese plásmido puede salir por aquí, por este pelito. Entonces, las bacterias juntan los pilis, los pelillos esos que están ahí, y pasan los plásmidos entre sí. Y esa es la función. ¿A dónde está mi mouse de nuevo? Aquí. Ahí sí, ahí está el pili. Entonces vamos a definir pili. Pili o pelo, que es lo mismo. ¿Ya? Es como lo contrario del mesosoma. Si el mesosoma es un pliegue hacia el interior, pliegue de la membrana hacia el interior, este es un pliegue hacia afuera. ¿Ya? Entonces también es un pliegue que se encuentra hacia el medio externo y favorece el paso de los plásmidos. Me faltó el tilde de la A. Plásmidos. Eso hace un pili. Entonces el pili es como una aguja hipodérmica. Entonces tiene como un hoyito en el interior. Entonces el plásmido se pasa entre medio de estos pilis y una bacteria con otra se pueden comunicar. Entonces la bacteria que es resistente le pasa el plásmido a la que no es resistente y ahora tengo una colonia resistente a un agente adverso como lo puede ser un antibiótico. No necesariamente ser un antibiótico, pero puede serlo. ¿Ya? En nuestro cuerpo lo más seguro es que sea un antibiótico. ¿Ya? ¿Cuál más me falta? Estamos nucleoide. Bueno, el nucleoide, ya definamos nucleoide. 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 En español sería pseudonúcleo. Eso significa. Y es un pseudonúcleo. Se comió el tilde. Es un pseudonúcleo porque es ADN. Sí, está compuesto por ADN. ADN que forma un único, y aquí ojo con esto, único cromosoma. Los procariontes, las bacterias, las células procariontes, no forman cromosomas complejos como los nuestros. ¿Ya? Tienen una estructura parecida a un cromosoma, pero que sería, mira, si yo dibujara un cromosoma típico que cuando uno dibuja un cromosoma lo dibuja como una letra X, ¿no es cierto? Una letra X o una letra Y. Comete el error del machismo. ¿Ya? Una X, una Y, vamos a quedarnos con la X. Entonces, si yo tuve de ese cromosoma, de esa letra X, yo tomara el equivalente al material genético de una bacteria, sería como ese cachito que está ahí, que estoy encerrando ahí de la letra X. Eso. Es súper poquito el material genético de las bacterias, de los procariontes. Po.
Entonces, nuestras células contienen muchísimo más ADN, muy condensado y formando estas estructuras que son densas como los cromosomas o las pueden formar. ¿Ya? En el caso de las bacterias o los procariontes, no. Ellos tienen un pseudonúcleo que contiene una única porción de material genético, que es ADN, ¿ya? Y que forma como un plato de tallarines medio revuelto, medio frío, por así decirlo, medio pegote, que es relativamente sencillo de cortar y por eso es que es fácil dividir una bacteria y por eso lo hace rápido. ¿Ya? Entonces, el nucleoide es eso, es un pseudonúcleo. ¿Ya? Así que, ojo con esa definición. ¿Cuál más me falta? El nucleoide citoplasma, el flagelo. Flagelo. El flagelo yo creo que ese es como más lógico, porque hay algunas células animales que también tienen flagelo, o algunos, entre comillas, vegetales, como las algas unicelulares, ¿ya? Como la marea roja, por ejemplo, ya tiene flagelo. Se llaman dinoflagelados, de hecho. ¿Ya? El flagelo permite el movimiento, pero no todas las bacterias lo tienen. ¿Ya? Eso sí que es importante, porque siempre se dice, no, es que los flagelos presentes siempre en las bacterias. No, no todas las bacterias tienen flagelos, muchas ni lo necesitan, ¿ya? Como por ejemplo los espirilos, o los bacilos, o los streptococos, por ejemplo, ya no tienen flagelos. ¿Ya? Así que no todas lo tienen, pero las que lo tienen les permiten moverse, no libremente, ya como que van rebotando así para todos lados, pero les permiten un grado de movilidad. ¿Ya? Eso, me faltaba algo más importante todavía, Dios mío, y que es propio más encima de un procarionte, la cápsula. La cápsula que está acá arriba, más encima está acá arriba, ¿cómo no verlo? Esa. La cápsula, o cápside, puede que aparezca también en algunos libros viejos, así como cápside, es una protección adicional a la membrana, voy a simbolizarlo, o sea, abreviarlo, plasmática. Está compuesta por una proteína que se llama peptidoglicano. Ahí lo voy a correr al tiro para que lo se pueda ver, porque si no, ahí no se ve. ¿Ya? Entonces, hay una proteína que solo la fabrican los ribosomas eucariontes, procariontes, ahí sí se ve. ¿Ya? Solo la fabrican los ribosomas de las bacterias y esa proteína se llama peptidoglicano. Y ese peptidoglicano se encuentra afuera de la membrana plasmática y le confieren una protección adicional. ¿Ya? No confundir cápsula con pared, porque la pared celular sí la tienen los vegetales, por ejemplo, o algunos hongos. Entonces, la pared celular está presente en bacterias, está presente en vegetales, está presente en algunos hongos, no es una estructura característica, pero no está presente en animales. En la célula animal, nuestras células son blanditas, como nuestra piel, no es rígida como un pedazo de madera, por ejemplo. ¿Ya? Y eso es porque no hay una pared celular. ¿Ya? Así de sencillo. Pero las bacterias tienen una protección exclusiva, adicional, que es la cápsula. ¿Ya? Y la cápsula, en este caso, es la famosísima cápsula de peptidoglicano o glucano, ahí puede que la I cambie por una U, peptidoglicano o glucano, es lo mismo. Y es una proteína que es exclusiva, solo la fabrican los procariontes. Y ojo, eso quizás lo veamos en el lectivo. Los antibióticos rompen la cápsula de peptidoglicano o la bloquean. Por eso cuando yo tomo un antibiótico, no afecta a mis otras células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, afecta solo a las bacterias, ¿ya? Que tiene mi cuerpo. Por eso cuando tomo muchos antibióticos, podría ser que me dé diarrea, por ejemplo, y puede que el médico me lo diga, este antibiótico te dice es súper fuerte, podría ser que toma harta agua porque podría ser que te dé diarrea. ¿Por qué? Porque en el tracto digestivo, en el intestino grueso, hay una capa de bacterias, ya que es la flora intestinal, y podría ser que restos del antibiótico pasen para allá y lo eliminen. Y lo que hace esa capa de bacterias es favorecer la reabsorción del agua. Entonces las heces en el tracto intestinal pierden agua y se reabsorbe a nuestro cuerpo porque las bacterias favorecen eso. Si no hay bacterias, se va esa agua cuando vayamos al baño. ¿Ya? Entonces, claramente puede ser que el antibiótico afecte a mis bacterias beneficiosas, ¿ya? Porque no discrimina bacterias, porque las bacterias, todas sin excepción, tienen esa barrera de peptidoglicano.
ya es propio para ellas. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque los antibióticos eliminan la cápsula y esa es como la forma de identificar a las bacterias cuando me están enfermando. ¿Ya? Eso, pues no todos los antibióticos, pero sí el 70% de los antibióticos hacen eso, ya por si acaso. Ahí puede variar un poco la función del antibiótico. Hay otros antibióticos que eliminan lo ahogan a las bacterias, ya bloquean la capacidad de la bacteria de respirar. Claro, pues si una bacteria tiene que hacer respiración celular, más rasca en comparación a la respiración celular de mis propias células, pero respiran igual, ¿ya? Si elimino esa capacidad, las estoy ahogando, estoy usando un bactericida literalmente, las voy a matar también. Y eso es como el otro gran efecto que tienen los antibióticos. Esas son las estructuras, que son hartas, por cierto, todas esas que están ahí asociadas al color azul, ¿ya? Son las estructuras propias de una célula procarionte, de las que normalmente, como te digo, yo llamo bacterias, ¿ya? ¿Queda claro esto antes de pasar a las comparaciones? Porque ahora vamos a comparar los procariontes con los eucariontes. Tenemos unas hartas comparaciones, pero van a estar asociadas a esto que estamos viendo, así que en cierta forma no va a ser tan extraño, ¿ya? Sí, perfecto, perfecto. Ya, pues vamos entonces voy a dejar esto así tal cual. De hecho, voy a guardar, ¿ya? Así con las rayas, para que después la voy a como sacar una foto y la voy a subir al Classroom, ¿ya? Para no tener que parar la grabación y escribir, ¿ya? Entonces ahí ya está la lámina con las descripciones hechas y me van a favorecer un poquito más para poder estudiar, ¿ya? Vamos a la siguiente. Comparemos entonces células, estas son las células que describimos recién, los procariontes, con las células complejas como las nuestras, ¿ya? Primera comparación, carioteca. ¿Qué es la carioteca? La carioteca es la estructura que rodea al núcleo, ya que protege al núcleo y que lo separa del citoplasma. ¿Ya? Las bacterias, como dijimos, tienen un ADN que es súper sencillo, que es súper simple y por ende no tienen una protección dentro de su propio citoplasma, ¿ya? Por lo tanto, no hay carioteca, no hay membrana del núcleo. De hecho, cario en latín significa núcleo y teca en latín significa protección. Entonces aquí en cierta forma me están definiendo lo que es la carioteca, es la protección del núcleo. Y los procariontes tienen tan poco ADN que no necesitan carioteca, en realidad es por eso, ¿ya? A diferencia de los eucariontes, el nombre lo dice de hecho, eucariontes, quiere decir que tienen un núcleo definido y complejo. Es complejo, ¿ya? Entonces ellos sí tienen un núcleo y de hecho aquí se ve el núcleo de la célula, la voy a encerrar, aunque estoy con un color bien poco amigable, cambiemos color mejor, rojito. Ahí sí se ve algo más, ese es el núcleo. Y está definido porque tenía una membrana que yo encerré y esa membrana es la carioteca, ¿ya? Las animales, las células animales, las células vegetales, los hongos tienen carioteca. Las bacterias no tienen carioteca, ¿ya? Siguiente, el material genético está libre en la región del pseudonúcleo o nucleoide, anda dando vuelta ahí en el citoplasma, nadando, ¿ya? En cierta forma. Aquí no. Aquí tenemos material genético definido, guardado en el núcleo y formando estos clásicos cromosomas. Ya, ojo con eso, los procariontes en realidad tienen a lo más un único cromosoma, a lo más, ¿ya? Todos los procariontes. Los eucariontes no, pues tienen varios cromosomas. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. Los gatos tienen 38 cromosomas. Las moscas tienen 78 cromosomas, ¿ya? Entonces, el número de cromosomas no es carácter evolutivo, no el que más cromosomas tiene, más evolucionado es, ¿no? Es como el root, es como un número aleatorio en realidad, ¿ya? No hay una relación evolución-número de cromosomas, pero hay varios, por lo menos dos, mínimo dos. Matriz, y esto es clave. Esto sí que es importante, ¿ya? Esto es destacadísimo, de hecho. Los procariontes no tienen organelos. Los eucariontes tienen muchos organelos. Mira el interior de cómo es la célula eucarionte, un montón de estructuras que me voy a tener que aprender y saber reconocer. Por ejemplo, aquí se ve el retículo endoplasmático, se ven los centriolos, ahí yo veo 2 mitocondrias, 2 vacuolas, aquí está el aparato de Golgi, ya. Esas estructuras, que las vamos a ver la próxima semana, ¿ya? O a partir de la próxima semana, son propios de una célula eucarionte, no los tiene un procarionte. ¿Por qué? Porque las bacterias son tan sencillas en su interior,
por eso es que se dividen tan rápido, por ejemplo, que no tienen organelos. Pero sí tienen, ojo, mira que aparece aquí, ribosomas. Por eso los ribosomas no son organelos. Porque si yo digo que un ribosoma es organelo, estoy pisándome la cola con este postulado anterior. Si los procariontes no tienen organelo. ¿Ya? Entonces, ojo, por eso ahí el pasapalabra, pegué el grito en el cielo, que en realidad no es que se haya equivocado, la RAE lo considera mal, es un error de la RAE en realidad. Ahora aquí dice ribosoma 70S, ribosoma 80S. Ese 70, ese 80 es el grado evolutivo, en cierta forma. Es que tan complejo puede sintetizar una proteína. Siguen sintetizando proteínas. ¿Ya? Es como tener, no sé, un motor de 2 pistones, de 4 pistones, de 6 pistones, de 8 pistones. Unos motores corren más rápido, el V8, por ejemplo, o un motor de 4, que es como el motor regular que tienen todos los autos. ¿Ya? Pero siguen siendo motores y siguen moviendo un vehículo. ¿Ya? Uno más fuerte, otros menos. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Ribosomas complejos, ribosomas simples, pero siguen siendo ribosomas. Eso es lo importante. Siguen cumpliendo la misma función, sintetizando proteínas. ¿Ya? Ahora, esto de la marca genética es un dato adicional nomás, ¿ya? Para indicar que sí, puedo diferenciar un ribosoma eucarionte de un procarionte, consigo diferenciarlo, pero en realidad yo no lo he visto en la prueba, en la PSU, cáchate, pues la PSU del 2009, 2010 creo que fue la última vez que lo preguntaron, cuando las PSU mandaban unos datos así, pero muy específicos, ya, en ese tiempo eran así. ¿Ya? Así que ahora no, ahora saber que la presencia del ribosoma es la misma, o sea, la función del ribosoma, perdón, es la misma y están presentes tanto en procariontes como eucariontes, basta y sobra. Ya, basta y sobra. Esa es la primera comparación. Esta es como la comparación más básica. Ya vamos a seguir comparando, si de hecho tenemos un montón de comparaciones aquí en adelante. ¿Dónde estamos? Pucha, se me perdió el mouse. Aquí está el mouse. Ya, vamos con la estructura de la célula. Ahí está, por ejemplo, el citoesqueleto. Ojo, la presencia del citoesqueleto. El citoesqueleto también existe en eucariontes, también existe en procariontes. Ahora, la estructura es más compleja, es mucho más compleja, diría yo, en eucariontes. ¿Ya? En nuestras células pueden formar el tejido muscular, por ejemplo, pero en una bacteria nunca van a poder formar una estructura tan compleja como el tejido muscular. Pero sí existe. Es un citoesqueleto más sencillo. De hecho, ahí dice procarionte o procariota, que es lo mismo, formado por proteínas bacterianas. En cambio, el citoesqueleto de las eucariontes, como en las nuestras, por ejemplo, formado por microtúbulos, que ahí se ven un montón de tubitos. Este es como hormigón armado. Y este de acá, no sé, es material ligero. ¿Ya? Pero aún así, son estructuras para formar una casa. ¿Ya? Sirven igual, ¿ya? Pero una va a ser más resistente que la otra. Esa es la diferencia. ¿Ya? Filamentos intermedios, microfilamentos, microtúbulos, tiene un montón de proteínas que están en el interior dándole firmeza a la célula. ¿Ya? En el caso de los procariontes, no. El problema es que mientras más estructuras complejas tenga, para poder cortar o dividir una célula eucarionte, me voy a tomar mucho más tiempo porque tengo que cortar cada una de estas fibras. En cambio, aquí no, puedes llegar y cortar el material ligero y partirlo en dos. Entonces, mucho más sencilla la división procarionte que la eucarionte. Como que voy a esa conclusión producto de la presencia del citoesqueleto. ¿Ya? El citoesqueleto existe en ambas células, pero en las procariontes es más sencilla y en las eucariontes es más compleja. Vamos a la siguiente. Esta sí, bueno, ahí está el ADN, lo habíamos dicho. En general, presentan una sola molécula de ADN, formando entre comillas, cromosoma, de forma circular, no asociada a proteínas histonas. ¿Qué son las histonas? Son estas proteínas que tienen los eucariontes. Esas sí tienen histonas. ¿Ya? Las histonas son como carretes de hilo. Entonces, el ADN, que es como un hilo, se va ordenando en las histonas. Y estas histonas después se apretan, se comprimen y forman estas clásicas patitas que tienen un cromosoma. ¿Ya? Entonces, el ADN eucarionte es mucho más complicado. Y eso significa que sea lineal, que tiene un principio y tiene un fin. Ya tiene una patita inicial y una patita final. En cambio, el circular como que vuelve al punto de origen. Entonces da lo mismo donde lo corte, porque no hay una proteína que delimite ese inicio o que delimite ese fin. ¿Ya? Porque no tiene histona. Y estos forman esta hebra compleja en el caso del eucarionte, como cable muy denso, que es el que va a estructurar a los cromosomas como tal, y eso se llama cromatina.
Esto lo vamos a ver cuando veamos eh, la mitosis y la meiosis, por si acaso. Eso sí lo preguntan. De hecho, el año pasado, como de las pocas preguntas de, así como a la antigua, de conocimiento así puro y duro, fueron las de mitosis y las de meiosis, así que eso teníamos que verlo, sí o sí. De hecho, hay una clase para mitosis y una clase para meiosis. Pasemos a la siguiente, pues aquí ya algo habíamos visto. De todas formas, el ADN bacteriano se encuentra unido a proteínas parecidas, pero no tan complicadas como la histona, ya, por si acaso. Procariontes o eucariontes. El mecanismo de división celular de las bacterias, de los procariontes, se llama fisión binaria y dura aproximadamente unos 25 minutos. Las células eucariontes no. Depende del tipo de célula. Las células del cuerpo, las células somáticas, las que forman los tejidos, como los tejidos de la piel, de la mano, los glóbulos blancos, etcétera, cualquier tejido, hacen mitosis. Y se toma una mitosis aproximadamente unas 4 horas, así rápido. ¿Ya? Puede demorarse más, incluso en los vegetales la mitosis es súper lenta. Por eso es que los vegetales se toman mucho tiempo en crecer. ¿Ya? Y se demoran aproximadamente 12, 14, 18 horas fácilmente una división celular vegetal, ¿ya? Porque su metabolismo es más lento también. Y las otras son las células sexuales. Las células sexuales solo son dos: los espermatozoides y los futuros óvulos. Esas son las únicas células sexuales que existen. Y hacen un proceso que se llama meiosis. ¿Ya? Y la meiosis se demora el doble de la mitosis. ¿Ya? Por lo tanto, la formación de los espermatozoides como mínimo se demora unas 8 o 10 horas. En cambio, la ovogénesis, el proceso que forma los óvulos, ojo ahí, no sé si lo sabías, se demora años. A ver, depende esencialmente de la primera ovulación de la niña, de una niña. La meiosis comienza en cuando la niña ni siquiera ha nacido, cuando está en gestación, cuando está en la guatita de su mamá. Ahí comienza y se activan todos los ovocitos, las ovogonias, y se transforman en ovocitos primarios, todos, de un viaje. Nosotros no. Nosotros vamos generando un grupo de reserva para formar futuros espermatozoides y tener siempre espermatozoides. ¿Ya? Las mujeres no. ¿Ya? Y la hembra es mamífera, en realidad las mujeres calza dentro de esa definición. Van a formar todos los ovocitos de un viaje y una vez al mes, dependiendo de la estación de su celo, en el caso de nuestra especie, es una vez al mes. ¿Ya? En el caso de los perros, por ejemplo, los gatos, depende mucho de la intensidad de luz, la disponibilidad de alimentos, como de variables ambientales. En el caso nuestro no es así. Se va reactivando la meiosis una vez al mes por cada ovulación. ¿Ya? Entonces, el proceso meiótico es súper largo en algunos casos y a lo más como mínimo se puede demorar 8 horas, 10 horas en nuestro aparato reproductor, en el aparato reproductor masculino. Las bacterias, no, las bacterias se dividen en 25 minutos. Imagínate, en una hora tengo 4 veces la cantidad de bacterias que tenía en un principio. En 2 horas tengo 4 por 4, 16 veces. Y así exponencialmente. ¿Ya? Entonces las bacterias, por eso es que nos enferman súper rápido. ¿Ya? Ojo con eso. Y el proceso, como te digo, se llama fisión binaria. Antiguamente se llamaba bipartición, que es lo mismo. Ahora el DEMRE como que ocupa más el término fisión binaria. Yo, de hecho, bipartición ya ni lo he visto. Me acuerdo porque leía libros viejos en la 1, más solo por eso. La siguiente, vamos a la siguiente comparación, porque son como, mira, cada una de estas láminas es lo que el DEMRE alguna vez ha comparado en algún ejercicio. Eso es lo que hice con esto. ¿Ya? Entonces, traté de sacar fotitos en realidad, pero los textos sí son en cierta forma míos. Fotitos de internet, pues, para tratar de hacerlo un poco más o menos. Ahí está, pared celular. Este era el dato al que quería basarme. Cápsula celular rígida en las bacterias, en los procariontes, y se llama péptido glucano o glicano, es lo mismo. Ahí sí ahí aparece una U, en realidad el término correcto es glucano. En inglés es péptido glicán. Entonces, por eso le cambian ahí los ciúticos, le ponen una I, pero en realidad el término es péptido glucano, pero es lo mismo. ¿Ya? En función de esta estructura se pueden clasificar en la presencia de péptido glicano, o en realidad las proteínas del péptido glicano si dan hacia afuera de la membrana o si dan hacia el interior de la membrana. Eso es. ¿Ya? Gram positiva o gram negativa. Entonces yo aplico una tinción a la bacteria y si la muestra de bacteria se tiñe, quiere decir que es gram positiva porque tiene los pelitos de la
del peptidoglicano, las proteínas del peptidoglicano están hacia afuera. ¿Ya? Eso quiere decir que es más fácil degradar esa barrera. Probablemente el antibiótico lo ataque más rápido. ¿Ya? Y la gram negativa, la muestra no se tiñe, queda transparente. Entonces, como que la bacteria ocultó su barrera de peptidoglicano, entonces tengo que usar otro tipo de antibiótico. ¿Ya? Otro tipo claro, no está bien, de antibiótico. Ahora, en las células eucariontes, como los vegetales y los hongos, aparece la pared celular, o tienen pared celular. ¿Ya? En el caso de los animales, las células eucariontes animales, no hay pared celular, tampoco hay cápsula. Vuelvo a repetir, el peptidoglicano es exclusivo de un procarionte. No existe jamás aquí, ni en vegetales, hongos, animales, ningún tipo. ¿Ya? Así que esto también lo habíamos mencionado, y esto sí lo han preguntado muchas veces, porque como esta estructura es propia, ¿ya? Es muy fácil poder determinar en qué célula o con qué célula estamos haciendo la comparación. Entonces, ojo con eso. Ahí estamos, mira. Entonces, gram negativo, gram positivo. Entonces, la positiva se me tiñe, por la negativa no, porque tiene la estructura para adentro. Ahí está la estructura. Entonces, no se ve. Y la muestra queda transparente. Células procariontes, células eucariontes, metabolismo. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo respiran? Siempre asociar el metabolismo al funcionamiento, a la respiración celular. Las células procariontes pueden respirar de todo en realidad. Pueden respirar oxígeno en medios aeróbicos. Aeróbico consumen aire y el aire, oxígeno, lo relacionamos de esa forma. ¿Ya? Medios anaeróbicos como el CO2, como el nitrógeno. ¿Ya? Entonces podrían consumir CO2. Hay un grupo de bacterias que reductoras de CO2, son poquitas, pero lo hacen. ¿Ya? Y hay otras bacterias que también son poquitas y reducen el nitrógeno de la atmósfera, las fijadoras de nitrógeno, por ejemplo. También lo pueden hacer. Esa capacidad de ser aeróbico y anaeróbico y cambiar, porque pueden prácticamente respirar cualquier aire, cualquier gas, eso se llama facultativo. Entonces, los organismos facultativos son los que pueden vivir en un medio con presencia de oxígeno aeróbico o sin presencia de oxígeno anaeróbico. En resumidas cuentas, pueden vivir en cualquier parte. Por eso es que hay bacterias hasta en el fondo marino. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Pueden respirar prácticamente de todo. El problema que tenemos nosotros, los eucariontes, vegetales, animales, hongos, ¿ya? Es que nuestro metabolismo es aeróbico. Ya puede en algunos casos ser anaeróbico, pero principalmente aeróbico. De hecho, tarde o temprano, si hacemos el anaerobismo, hacemos que nuestras células no consuman oxígeno, van a necesitarlo tarde o temprano. ¿Ya? Los buzos, por ejemplo, que hacen la apnea, que es un reflejo mamífero, todos los mamíferos pueden hacer apnea, por cierto, y lo hacen. ¿Ya? Nosotros que tenemos que, como que recuperar esa capacidad de hacer apnea, como que la perdimos cuando ganamos conciencia, por así decirlo. Los buzos se mueven muy poco y caen en este estado de anaeróbico, y su musculatura consume solo glucosa. Y tarde o temprano tienen que respirar o consumir oxígeno, tienen que moverse a consumir oxígeno nuevamente, porque las mitocondrias no pueden vivir ya en cierta forma, o nuestras células no están 100% adecuadas a consumir solo glucosa. Tienen que consumir glucosa y oxígeno. Y de hecho, el gran problema que tienen los buzos es que si están mucho tiempo debajo del agua, se acalambran. ¿Por qué se acalambran? Porque no terminan el ciclo de respiración completo de la glucosa. Entonces, la glucosa yo tengo que mezclarla con oxígeno para que se queme bien. Si no le meto oxígeno, se quema a medias y produce ácido láctico. Y ese ácido láctico me acalambra. Entonces no puedo formar ácido láctico. Tengo que degradarlo completamente y transformarlo en ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico se mezcla con oxígeno. Esos son detalles así como de respiración celular que en realidad no entran en la prueba. Pero sí tengo que tener claro que las células eucariontes sí o sí necesitan oxígeno. Pueden funcionar en pequeños lapsos de tiempo sin oxígeno, ¿ya? Pero tarde o temprano lo van a necesitar igual. Tarde o temprano. Por lo tanto, somos aeróbicos, pero somos aeróbicos estrictos. Solo vivimos en un medio con oxígeno. Evolucionamos por miles de millones de años para eso. Las bacterias no, han mantenido sus cambios evolutivos relativamente
lo han mantenido, en realidad se han mantenido intactas con este metabolismo por miles y millones de años. Entonces, como que ya en cierta forma todavía recuerdan cómo era la Tierra hace miles de millones de años. Y en ese tiempo el planeta no tenía oxígeno, tenía otros gases. Por eso es que ellas respiran de todo. Ya en cierta forma es por eso. Son vestigios de la evolución que quedan en ella. Y creo que me falta una más. Una más. Ya, perfecto. ¿Alguna duda? Hasta aquí estamos justo con la hora. ¿No? ¿No dice el Patricio? Ya, perfecto. Ya, ¿qué pasa aquí? Mira. Cuando te estés repasando esto, tienes que tratar de llegar a hacer este mismo cuadro que sale acá. Hay un cuadro resumen que resume todo lo que hemos visto. Si tienen núcleo, si tienen ADN, cómo es su ADN, si tiene organelos, si hay ribosomas, si hay pared, cómo es su mecanismo de reproducción, cómo es su metabolismo y ejemplos. Yo debo ser capaz de armar este cuadrito, ¿ya? Cuando esté repasando, y después lo comparo con este que está aquí, y es listo. No tengo que estudiar más con respecto a bacterias por lo menos, ¿ya? Por lo tanto, ojo con esto, porque aquí está el resumen de la clase, y es este resumen el que en cierta forma yo tengo que preservar en mi memoria, porque si soy capaz de recordar este cuadro, voy a sacar prácticamente el 95% de los ejercicios de bacterias. El otro 5% restante se va a basar en la lámina que está aquí. Eso quiere decir que hay muy poca pregunta descriptiva. Sí tengo que manejar esta descripción, ¿ya? Porque de hecho basamos la clase en esta descripción para poder entender la comparación. ¿Ya? Entonces tengo que tener cuidado. Claro, la comparar es más complejo que describir, pues es una habilidad de nivel, describir es una habilidad de nivel 1, ya de reconocimiento. En cambio, la comparación es forzosamente requiere comprensión, ¿ya? Entonces ya es una habilidad de nivel 2. ¿Ya? Así que ojo con este cuadro porque es un excelente, no es que me esté echando flores, pero si yo llego a este cuadrito después de hacer mi resumen de la materia y es igual, listo. Me sé el contenido, no tengo que aprender más. ¿Ya? Y de hecho, la lámina final, la síntesis, hace lo mismo, está comparando. ¿Por qué? Porque el DEMRE compara esta materia, tiene la costumbre de hacer una comparación entre bacterias y eucariontes. Por lo tanto, hay hartos ejercicios de esto. Y ahora sí, de hecho, la semana pasada creo que no les cargué ejercicio. Esta semana sí hay ejercicio y hay ejercicios comparativos. Así que hay que tener cuidado con esta parte de la materia porque, como te digo, comparar suele ser más difícil que simplemente recordar algo. ¿Ya? Porque tengo que manejar las dos áreas, pues tengo que manejar procariontes y lo que ya a este momento ya hemos visto de eucariontes, hemos visto muy poquito, pero igual hemos visto pequeñas definiciones, ¿ya? Eso, pues. ¿Alguna consulta, acotación, dato? ¿Cuántas preguntas entran de esto? Una. Cuando el DEMRE está generoso, hace ya ninguna. Cuando el DEMRE está generoso, hace dos. Hace dos, ¿ya? Si estoy dando electivo, que es tu caso, prepárate para 3. ¿Ya? Una en común, 2 en el electivo. Ya, entonces sí entra. Ahora, el otro día conversaba con alguien que me decía, chuta, una de 18, igual es harto. Sí, porque de fotosíntesis, que es lo que más se pregunta, uno dice lo que más se pregunta, pero suelen ser en el módulo común 2 de 18. Chuta, es una más nomás. ¿Ya? Entonces igual no puedo dejarlo a un lado, por ningún motivo. Y lo otro, que muchos de eucariontes, que es lo que vamos a ver la próxima semana, se basa en lo que describimos hoy día. Entonces tengo que dominarlo igual. Es como la multiplicación. Yo no puedo, posiblemente en la prueba, en la PAES me encuentre más con multiplicaciones que sumas. ¿Ya? La suma es más fácil. Pero yo no puedo multiplicar sin saber sumar. Aquí es lo mismo. El procarionte es la suma, el eucarionte es la multiplicación. Entonces yo no puedo saber de eucariontes sin saber las descripciones básicas de un procarionte. Entonces como la semillita, vamos a llamarla de esa forma, para la próxima semana. ¿Ya? Entonces al final como que muchas más preguntas se van a basar de este contenido, no de forma directa. De forma directa, como te digo, una fija, sí o sí, 2, así cuando anda generoso el DEMRE, y en el electivo sí te van a colocar otra más. Ahí sí que sí. ¿Ya? Así que ahí mínimo 3, ¿ya? Para los del electivo. ¿Ya? Ya, pues, Patricio, nos vemos.
Un abrazo, nos vemos mañana, por si acaso, porque ya tenemos clases, pero es de lectivo, ahí estamos en temas evolutivos, por si acaso. ¿Ya? Cuídate, nos vemos. Chao, Patricio. Bueno, y cualquier cosa me preguntan, no. ¿Vale? Chao, chao, nos vemos.